El fútbol mexicano está en una crisis de la que parece imposible salir. Ya no vemos a jugadores que nos dejen boquiabiertos. ¿Dónde quedaron aquellos como Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco o Jared Borghetti? En la selección mexicana ya no hay un jugador que sea el diferencial y que nos haga soñar. Tampoco vemos a mexicanos siendo determinantes en el fútbol europeo de élite. Mis amigos, el último jugador de este tipo que vimos en los terrenos de juego es Carlos Vela, el mejor futbolista mexicano de los últimos años que de verdad hacía que nos levantáramos de nuestros asientos. Solamente está detrás de Rafa Márquez y Hugo Sánchez si habláramos de talento nato. Pero nunca quiso vestir del todo la camiseta azteca. Carlos Vela, aquel niño que llegó al Arsenal de Thierry Henry, y Cesc Fábregas dirigido por Arsène Wenger, el bombardero que llegó a romperla en la Real Sociedad y que ha estado rodeado de fama, goles y polémicas. Carlos Vela es el príncipe mexicano del fútbol que nunca quiso brillar. Jamás quiso demostrarle al mundo que su zurda mágica, su regate, su gran técnica y una inteligencia de otro mundo lo catapultaban a ser uno de los mejores futbolistas mexicanos de toda la historia y del planeta. Una historia que Carlos Vela no estuvo dispuesto a seguir. Un destino que parecía premeditado para el nacido en Cancún y que rechazó completamente para trazar su propio futuro. Todo en búsqueda de su bienestar personal. El pueblo mexicano amante del fútbol no puede terminar de aceptar y de entender cómo aquel que pudo haberse llevado de calle a Hugo Sánchez jamás quiso triunfar a lo grande. Y cómo su rechazo a vestir la camiseta del Tri es algo que sin duda dejará una herida profunda en todo México. Amigos míos, esta es la historia de cómo Carlos Vela se convirtió en el príncipe azteca del fútbol, que no estuvo dispuesto a convertirse en el rey de este deporte. Comencemos. Carlos Vela nació el 1 de marzo de 1989 en Cancún, Quintana Roo, el tercero de 4 hermanos. Carlitos Vela siempre fue un niño alegre que se ganaba el cariño de la gente en cuestión de segundos y demostraba su amor por el fútbol prácticamente desde que nació. Desde chiquito toda la vida ha sido fútbol. Era un amor que llevaba en sangre y alma, pues su padre, Enrique Vela, quería dedicarse al fútbol de manera profesional, pero una lesión de ligamentos cruzados en la rodilla le impidió cumplir su sueño. Un sueño que parecía que lo había heredado por completo Carlitos Vela, que no paraba de jugar fútbol en la sala de su casa junto a sus hermanos, donde día y noche era un terreno de juego de titanes en que se rompían los objetos una y otra vez. La chancla voladora de la madre de Carlos, Manuela Garrido, se escuchaba cada día tras romperse alguna de las reliquias de la casa. Ganas de lincharlos, se los haya persiguiendo y los perros se reían de mí los canis. Es así como decidieron que el pequeño Carlos Vela debía ascender de categoría y pasar de jugar en el estadio de la sala a jugar en un campo de fútbol de verdad. Es así como llegó a competir en su primer equipo infantil, el poderoso Wichita. Pero ahora las cosas se complicaban para el pequeño bombardero, que se desempeñaba contra niños de mayor edad, y él siendo un niño pequeño. Aún así no le costaba nada destrozar a sus rivales. Es así como cambió de equipo al famoso Cucha Bolis, equipo en el que actualmente podemos ver un homenaje a los dos hermanos Vela, Alejandro y Carlos, que se convertirían más tarde en futbolistas profesionales. Pero no nos adelantemos, Carlos Vela seguía demostrando toda su capacidad en el balompié, y en Cucha Bolis era indispensable. Era un niño muy hábil, adelantado a su edad. Sin embargo, como la historia de muchos futbolistas, a veces parece ser esto un patrón, y Carlitos odiaba la escuela. Se pasaba las horas pensando en el momento en que por fin sonara el timbre para poder ir a jugar fútbol. No, flojísimo, sí, no. Era el clásico que hacía lo que tenía que hacer y nada más. No te voy a decir que era los que reprobaba y con 6 no, pero sí era el 7, 8, o sea, con eso le estaba feliz. Hacía la tarea rápido para irse a jugar fútbol y dejaba todo lo demás. Pero amigos míos, es aquí donde podemos entender una de las razones por las cuales quizá Carlos Vela no terminó de triunfar en el fútbol. Y es que el bombardero también amaba jugar básquetbol, tanto así que practicaba los dos deportes al mismo tiempo. También era una estrella de su equipo del aro y el tablero. Simplemente era un atleta con talento nato para ambas disciplinas. Carlos llenaba las gradas. Cuando sabían que Carlos iba a jugar, llenaba las gradas. Impresionante. Era tanta su capacidad que hasta los entrenadores de ambas disciplinas tenían que acordar horarios para poder tenerlo en sus equipos el mayor tiempo posible en los momentos importantes. Entonces se hacía simultáneo los partidos de básquetbol y de fútbol de las eliminatorias. Entonces los maestros de básquetbol buscaban el programar sus horarios de básquetbol en el horario que les tocaba jugar fútbol a Carlos, para que tuvieran esa ventaja o no tuvieran ese hándicap en contra de Carlos. Pero esto no era justo para un niño apenas en crecimiento, y como es natural, pronto se cansaría de practicar ambos deportes. Sus horarios, su cuerpo y mente le exigían un descanso y enfocarse en una sola disciplina. Así que desde tan corta edad, Carlos tuvo que tomar una decisión que repercutiría para el resto de su vida: jugar al fútbol o seguir encestando con las manos sin parar. Sabíamos que no iba a ser para siempre, iba a haber un momento que no iba a poder con los dos, que es imposible estar haciendo
dos deportes al mismo tiempo. Llegó un momento que tuve que decir o básquetbol o fútbol. Es así como finalmente el pequeño Carlos Vela de 12 años decidió dedicarse por completo a jugar fútbol. Pero había un obstáculo que le estaba impidiendo crecer en este deporte, y es que Cancún no era una ciudad que llamara mucho la atención de los cazatalentos y ojeadores de los grandes equipos de fútbol. Era un hándicap en contra, o sea, estamos en una zona de que no te están observando. Pero por fin, representantes de Chivas de Guadalajara vieron jugar a Carlos Vela en una competencia nacional, jugando en Cochabamba. Cuando llegó el momento de tomar esa decisión de dar un paso más allá, él ya había ido, ya lo habían buscado en Pachuca para ir a probar, había estado ahí en Casa Club, al parecer no le gustó mucho, se regresó a Cancún y yo les comenté a la gente de Chivas, ¿no? Oye, mira, mi hermano está muy chico, pero no está de más que lo veas en algún torneo en vacaciones y ya ustedes decidan. Y justo eso me dijo el Güero Real, ¿no? Me dice, no, pues tráelo en un torneo de vacaciones, lo vemos y ya vemos como para dónde va la cosa, ¿no? Y le ofrecieron a la familia Vela que su pequeño hijo pudiese tener una prueba con la cantera del Rebaño Sagrado, en una competencia en Argentina. Pero eran los padres de Carlos quienes tenían que hacerse cargo de todos los gastos. Tendrían que pagar boleto de avión, hospedaje y comida para que Carlos tuviera la oportunidad de ganarse un lugar en la legendaria cantera rojiblanca. Días más tarde, tras su partida al país argentino, Carlos se tomó una foto con el equipo jalisciense en la Bombonera. Era un hecho. El bombardero era oficialmente parte del Rebaño Sagrado. Su sueño de ser futbolista profesional y dedicarse al deporte que amaba estaba a solo unos años de hacerse realidad. Vela jugó en la cantera de Chivas junto a otros futbolistas que más tarde se harían de un nombre importante en el fútbol. Personajes como Chicharito Javier Hernández y Marco Fabián lo vieron vestir junto a ellos la camiseta oficial del Rebaño. Pero pronto comenzaría la primera etapa de Carlos Vela en la selección nacional. Se acercaba el Mundial Sub-17 de Lima, Perú, en 2005. Y Vela, con 16 años, formaba parte de uno de los procesos futbolísticos a nivel selección mexicana más importantes que se habían visto en mucho tiempo. La selección Sub-17 del legendario Chucho Ramírez, que desde un año antes del Mundial de Perú comenzó a buscar a los mejores futbolistas de la categoría de todo el país. Empezamos a viajar en todo el país, a ver jugadores, y empiezo a elegir. Buscaron hasta debajo de las piedras para hacerse de la mejor plantilla, y entre todos ellos estaba gente como Giovanni Dos Santos, y por supuesto, Carlos Vela. Pues veníamos haciendo nosotros visorías en todos lados, y de repente me dijeron, no, hay un chavo que juega extraordinario. Chucho Ramírez dotó a esta selección de una mentalidad ganadora y una capacidad física extraordinarios, para niños de 16 y 17 años. Tuvimos un proceso muy importante porque crecimos en todos aspectos. Crecimos en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, pero lo más importante fue el inicio, como lo hicimos nosotros, haberlo creído. Los muchachos lo creyeron posible. Impresionante el trabajo que estaba haciendo el técnico mexicano para llevar a la gloria a la selección en una categoría que a la Federación Mexicana de Fútbol nunca le había importado. Es así como finalmente comenzaría el Mundial Sub-17 tras meses interminables de entrenamientos, para llegar al partido inaugural del Mundial, partido que sería contra Uruguay, y Carlos Vela de inmediato demostró a todo México y al mundo que tenía el potencial para ser uno de los mejores de la historia. Abrió el marcador con el primer tanto del partido con un golazo, dejando atrás a los defensas y al arquero como si fueran conos. México ganó 2-0 ese partido, y en el segundo partido contra Australia, Vela nuevamente demostró su potencial al marcar 2 goles en la victoria de 3-0 en su segundo partido. La selección azteca pasó como segunda del grupo al juntar 6 puntos de 9 posibles, luego de caer contra una Turquía que les sorprendía, pero avanzaban a la etapa de cuartos de final para enfrentarse a la selección de Costa Rica. Y aunque el partido se complicó para el tricolor, fue Carlos Vela quien terminó dándole el triunfo a México al anotar sobre el tiempo extra al minuto 109 con un cabezazo magistral. Carlitos no anotó en la goleada de 4-0 ante la selección de Países Bajos, pero el tricolor hacía posible el sueño de todo un país. México en una final de Copa del Mundo. Sí, Sub-17. Pero era toda una hazaña que una categoría como esta lograra llegar tan lejos. Llegar a la final era algo nunca antes visto en ninguna otra categoría del fútbol azteca en la historia. Si yo estoy pensando en ser campeón del mundo, quiero que alguien me acompañe pensando lo mismo. Y Carlos Vela se mediría ante una selección brasileña que dominaba esta competencia. Pero el joven nacido en Cancún lo pondría todo sobre la mesa y abrió el marcador de aquella final con una palomita impresionante, venciendo al arquero brasileño. Gol que le dio el impulso a todos sus compañeros para terminar goleando al conjunto carioca de manera histórica. Y además Carlos se alzaba como la gran promesa de esta generación, pues terminó anotando 5 goles en este mundial. 5 tantos que le dieron la bota de oro de la competición. Dejó impactado a todo el mundo con este desempeño. Y los grandes equipos enseguida se interesaron en contar con los servicios del joven mexicano de 16 años. Sí, fue complicado porque al final fue todo muy rápido, me agarró desprevenido
el irme tan joven, el dejar todo lo que tenía aquí, el llegar a una nueva cultura, diferentes equipos, cada año una ciudad nueva, conocer gente, hacer amigos. Quieras o no, no tienes una estabilidad donde realmente poder madurar y poder ver todo como lo veo a día de hoy. Carlos fue fichado de inmediato por el Arsenal de la Premier League, un club histórico que por primera vez albergaría a un jugador mexicano, al pagar 4 millones de euros para que vistiera la camiseta de los Gunners por 5 temporadas. Es en este momento cuando Vela se ganó el apodo del bombardero. Sin embargo, no sería parte del equipo inmediatamente, pues las regulaciones de la Premier League no permitían que tuviera un rol en el primer equipo al ser todavía menor de edad. Sin embargo, la inestabilidad en la vida de un Carlos Vela con tan solo 17 años comenzaba, y el club inglés, al no poder inscribirlo del todo, decidió cederla al Celta de Vigo de la Liga Española. Y había una gran emoción y altas expectativas de los medios españoles con esta incorporación. Él se llama Carlos, de apellido Vela, tiene 17 años recién cumplidos el 1 de marzo y durante la temporada que viene lo tendremos aquí, disfrutaremos de su fútbol. Puede presumir que con la edad que tiene ya ganó el campeonato del mundo con su selección sub-17 y además que fue el máximo goleador del torneo. Todo estaba cambiando muy rápido y mientras Carlos Vela solamente quería seguir jugando al fútbol. ¿Qué te hubiera gustado hacer si no fueras futbolista? Nada, yo futbolista siempre. Pero como si todo fuese de mal en peor, el equipo español no podía rebasar el límite de extranjeros en su plantilla, y bajaron al mexicano al Salamanca de la Liga Española de Ascenso. En Salamanca, Carlos Vela jugó principalmente como volante por izquierda, ya que el técnico del equipo vio buena capacidad de asociación y creatividad en el mexicano, que a pesar de no jugar en su posición natural, se desempeñó de buena manera en el equipo español, marcando 8 goles en 31 partidos. En su último partido con Salamanca se despidió de forma agridulce, ya que no tuvo un buen desempeño durante el encuentro. Sí, las últimas imágenes del crack azteca en el Estadio del Mántico, le salió buen partido, le faltó quizás el gol y que el equipo hubiera ganado. Sin embargo, el mexicano, así como en su infancia, se ganó rápidamente los corazones y el cariño de la afición, por lo que se fue ovacionado en su última aparición en este club. De regreso en la selección mexicana, Carlos Vela era parte de un proyecto de continuidad para representar al Tri en el Mundial Sub-20 de 2007. Pero en esta ocasión, el bombardero, que se encontraba en una etapa complicada en su carrera, no fue determinante, y el conjunto azteca cayó en las semis, ante la Argentina del Kun Agüero. Mientras tanto en Europa, el Arsenal no encontraba una fórmula para inscribirle en su plantilla, y nuevamente lo cedían a España. Esta vez vestiría la camiseta del Osasuna de Primera División, donde tuvo un desempeño discreto pero apareció en ocasiones importantes. Marcó 3 goles e hizo 4 asistencias en este equipo, y aunque su temporada en números no haya sido la gran cosa, sí que le ayudó a Vela esta experiencia en un equipo de Primera División. Pero recordemos, amigos míos, Vela tenía 17 años, casi cumpliendo 18, y los cambios y la poca estabilidad que vivía el mexicano no le ayudaron en nada a poner los pies en la tierra. Y es que por fin en 2008, el Arsenal pudo inscribir al mexicano en su equipo. El club londinense logró tramitar un permiso de trabajo para el joven mexicano, y por fin Vela sería parte de la plantilla oficial del Arsenal. Era un fichaje soñado para los aficionados que sabían perfectamente el potencial del mexicano, y Carlos se sentía completamente capaz de ganarse un lugar en el equipo al declarar que estaba listo para jugar en cualquier posición que Arsène Wenger quisiera utilizarlo. Pero no es un problema para mí, ya que Arsène Wenger puede juzgar por sí mismo qué posición es la mejor para mí. Es bueno tener la opción de jugar en ambas posiciones en caso de lesiones o si falta algún jugador. Por encima de todo, quiero jugar en el primer equipo, no importa la posición. Habían sido 2 largos años para que Vela pudiese jugar. Incluso Thierry Henry estaba esperando con ansias el debut del mexicano. Carlos es un jugador muy bueno. Cuando llegó al Arsenal yo estaba ahí, pero no sé por qué tuvo que ir a España a jugar más antes de volver al Arsenal. Ha demostrado este año con Osasuna que es un gran jugador y que podría hacer cosas importantes para él en la Premiership inglesa. En su primera temporada con los Gunners, el mexicano rindió muy bien con el número 2 en su espalda. Y es que para un joven de 18 años prácticamente recién cumplidos, era una señal de que Carlos tenía el potencial de ser un verdadero crack. Demostró su capacidad anotando 6 goles vistiendo la camiseta del Arsenal en su primera temporada. Realmente dejó de pie a todo México. Era impresionante que un futbolista mexicano pudiese jugar en uno de los mejores clubes de Europa. Incluso Arsène Wenger lo elogiaba constantemente. Tiene un don natural, rápido, inteligente y con muy buena técnica. Por eso lo que quieres es que agregue a su juego esa combatividad, la determinación que marca la diferencia, dijo Wenger sobre el mexicano.
Pronto será un delantero de clase mundial cuando agregue eso a su juego. Un día todos tenemos nuestras oportunidades. El objetivo es aprovecharlas y él tiene el potencial de hacerlo, añadió el entrenador francés. Y su buen momento se notaba hasta en la selección mexicana. Era un futbolista que le cambiaba la cara al tricolor. Ya arrancaba su etapa en la mayor azteca y llegaba a la Copa Oro de 2009, donde lamentablemente se lesionaba en el primer partido contra Nicaragua, perdiéndose buena parte del torneo. Pero estaba de vuelta en la final del certamen contra Estados Unidos. Un Estados Unidos que ni siquiera metió las manos en tan aplastante victoria. Y Carlos Vela participó con un tanto y una asistencia de los 5 que la selección azteca le anotó a los de las barras y las estrellas, para que México levantara la Copa Oro al mando de Javier Aguirre. Pero su regreso al Arsenal no fue para nada lo que el conjunto inglés esperaba del mexicano, y en la temporada 2009-2010 solo marcó 3 goles para los Gunners. Su rendimiento se fue a la mitad de lo que había demostrado, y es que Carlos Vela se sentía demasiado cómodo y tenía el ego por las nubes. It's hard to just enjoy life, play, and be normal, because in the end we are normal people. But when you start, you feel you are better than the rest, and you can do anything, and nobody can say nothing. So that's the first mistake I make. And after some time and the years going on, I start to be a better person, a better player. Él pensaba que era mucho mejor que sus compañeros, y eso poco a poco provocó que no tuviera tantos minutos y que rindiera muy por debajo de su capacidad. Arsène Wenger reconoció que el mexicano estaba muy confiado años después. Yes, Carlos Vela had always big talent, and I think he finally is showing that how big a player he is. And in his early age, I think he was a bit too comfortable, and because he's intelligent, he understands now, because he's getting close to 30, you know, that it's time to be at his best. And that's why he was a super talent at 17 at the World Cup, under 17. And I always had a big regret that he didn't really make it at all. El 7 de septiembre de 2010, Carlos Vela se vio envuelto en un escándalo histórico, ya que el bombardero, junto a Efraín Juárez, compañero de la selección azteca, organizaron una fiesta tras un amistoso disputado ante Colombia, en la ciudad de Monterrey. Pero mis amigos, no fue una fiesta cualquiera, ya que llevaron a 25 mujeres trabajadoras sexuales y a un transvesti al hotel de la concentración del combinado mexicano. Fue un verdadero escándalo. Se filtraron videos e imágenes de lo sucedido. ¿Qué me pasa en Monterrey? ¿Que se van de desmadre? No se van de desmadre. Meten mujeres. 26. No, chingues, ¿cómo 26? 26, cabrón. Yo revisé todas las cámaras. Bueno, no es cierto, 25, porque el otro era transvesti. Y entonces, vi todo. Claro. Vi todo. Fue Néstor de la Torre, el entonces directivo de Selecciones Nacionales de México, quien se enteró del escándalo un día después tras leer los periódicos. Inmediatamente pidió revisar las cámaras y es como se dio cuenta de que Carlos Vela y Efraín Juárez fueron los culpables de traer a las 26 personas que entraron en las habitaciones de los jugadores. Yo me enteré. Llegando a mi oficina. Llegamos a las 8:30 a México. Llego a mi oficina, me siento, diario me tenían mis periódicos, empiezo a ver periódicos, empiezo a ver bronca fuerte. Y entonces de ahí empieza toda la bronca. Yo no me di cuenta. Y entonces había gente que me decía, no, es que yo no fui, yo no. Néstor de la Torre sabía perfectamente quiénes habían sido los culpables, y los castigos comenzaron a llegar inmediatamente. Yo le hablé por teléfono a la Vela y le dije, Vela, hiciste esto. Oye, es que hiciste tú y estos tres hicieron estos hicieron este tipo de falta, esto hiciste tú vas a estar castigado, así te voy a hacer. Yo hablé con todos antes de... El directivo mexicano impuso multas a los jugadores de hasta 50,000 pesos por infringir el reglamento interno de la Federación Mexicana de Fútbol. La federación sigue siendo responsable de los jugadores. No se limita a un partido. Los jugadores, por consiguiente, siguen siendo responsables de sus actos sobre esas etapas en las que están contempladas en los reglamentos. Pero las consecuencias no se quedaron en multas económicas para Carlos Vela y compañía. Carlos Vela y Efraín Juárez fueron suspendidos 6 meses a partir de esa fecha, por lo que no podrán integrar al tricolor. Todo esto es el inicio de la separación de Carlos Vela con la selección tricolor. Y es que a partir de los 6 meses de suspensión, Vela ya no volvería a vestir la camiseta azteca por un buen tiempo. Mientras tanto, en su regreso al fútbol europeo, el mexicano era cedido una vez más por parte del Arsenal. El club inglés definitivamente
definitivamente ya no contaba para nada con sus servicios y lo cedieron a la Real Sociedad para la temporada 2011-2012. El mexicano demostró durante esta temporada, vistiendo el número 12 del equipo español, que podía llegar a un nivel espectacular. Marcó 12 goles y 6 asistencias en el año que estuvo cedido en San Sebastián. Estar en la Real Sociedad le hizo madurar al mexicano de una manera espectacular y comenzó a darse cuenta de ciertas cosas que estaba haciendo mal. Llegar, sentirme cómodo, la gente me recibió de una manera increíble y fue ¿por qué cambiar cuando estoy tan bien? Y empecé a ver cosas que no me habían pasado, empecé a sentir cosas que no había sentido en otros lados y fue no quiero dejar eso. Incluso, cuando regresó a Londres tras su año de cesión, Vela ya se sentía fuera de lugar en el equipo. Of course, for me it was like really easy to go to Spain, the same language, the people are similar to Mexico. So I feel really good. So after that experience, I come to London. I see like, what is this? Raining every day. Like, I don't understand nothing. The football was really like athletic, aggressive. Like I say, no, I don't like that. I prefer to be in Spain. Y mientras Carlos comenzaba a madurar y a encontrar su propio lugar y futuro en el mundo del fútbol, la selección azteca dirigida por Chepo de la Torre no lo convocaba para disputar la Copa Oro de 2011, aquella del partidazo del Tri en la final ante Estados Unidos. Ahí el servicio, Gio, fírmala Gio, fírmala, 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 fírmala. México se imponía nuevamente a la selección de las barras y las estrellas, y esta vez sin la participación de Carlos Vela. Muchos no entendían las razones. Y para la Copa América 2011, a pesar de que sí fue convocado, el Arsenal, que todavía poseía su ficha, no le permitió al mexicano hacer el viaje para estar en la concentración del Tri. Vela intentó con todo lo que podía formar parte del Arsenal, pero él sabía que su destino no estaba en Londres. I try, of course, because Arsenal is a big club. I try to play, I try to be one of the best players in the team, but was not everything like the way I want. So I said, look, I try, but it's not my place. I need to move. I need to go to better place for me, the place I will be happy. So I decided to go to Spain again, and after that I had a great time. So it was a good move for me. Vela regresó a España lleno de ilusión, con ganas de empezar de cero y darlo todo en su nuevo club. El 19 de junio de 2012 se hacía oficial su fichaje como jugador oficial de la Real Sociedad. Y sí, Carlos Vela comenzaba una nueva etapa en la que poco a poco mejoraba su nivel. Esta temporada, la 2012-2013, el bombardero se mandaría 14 goles y 9 asistencias. Y además, ya se estaba dando mucho de qué hablar de la dupla que formó con Antoine Griezmann, la promesa del conjunto de San Sebastián. Y es que el francés y el mexicano eran un verdadero dolor de cabeza para los equipos de la Liga Española. Carlos comandó el ataque para lograr la clasificación de la Real Sociedad a la siguiente edición de la Champions League, la de la temporada 2013-2014. En esta temporada el bombardero la seguiría rompiendo y registró uno de sus mejores años en el fútbol español, marcando 22 goles en total y 16 asistencias para los de San Sebastián. Sin duda se volvió un jugador que demostraba partido a partido su grandísimo nivel. Incluso fue nominado a mejor delantero de la liga. Es un premio muy bueno para mí. ¿Por delante de Messi? Relativamente sí, ¿no? Pero bueno, ya sabes que al final hay muchos jugadores muy buenos en esta liga y por eso te digo que es un orgullo y un honor poder estar ahí. ¿Lo esperabas o...? No, la verdad que no. La verdad que uno trabaja siempre para hacerlo lo mejor posible, pero para el bien del equipo y de uno mismo. Obviamente ya después si llegan premios de fuera, pues bienvenidos son, pero no es la prioridad. Uno lo que busca es quedarse a gusto y que el equipo tenga frutos. Carlitos había demostrado un nivel que llamaría la atención de la selección nacional, y Miguel El Piojo Herrera había intentado convocarle, y a pesar de que era el jugador con más relevancia en el fútbol europeo en ese momento, junto a Chicharito, que la estaba rompiendo en el United, y el Mundial de Brasil 2014 estaba cada vez más cerca. El bombardero volvió a rechazar a la selección mexicana, y esta vez de manera pública desde España. Quiero decir públicamente que yo fui el que pidió no estar convocado por motivos únicamente personales. Nuevamente, Carlos Vela formaba parte de un escándalo más en la selección mexicana. Las críticas le llovieron por todos lados. ¿Qué le tienen que rogar a una persona que no tiene ganas de representar a su país? Para mí un solo no es suficiente para decirle adiós y se acabó, así sea que no es quien se supone se cree ser. Yo recuerdo algunos otros nombres fantásticos de jugadores tremendos que con los pies lesionados
que con mucha chamba, que con tremendo estrés y con más dinero, con más fama y con mayor nivel que Carlos Vela, decían que con la selección jugaban siempre gratis y que era un privilegio y un lujo hacerlo. Todos especulaban sobre su decisión de no formar parte de la selección que viajaría a Brasil, incluso remitiéndose a lo sucedido hace unos años en la fiesta de la selección y las exoservidoras en Monterrey, y algunas verdades salían a la luz, como el hecho de que no fue Vela quien organizó todo, sino Carlos Salcido, quien se lavó las manos como muchos otros seleccionados y le echaron la culpa al bombardero. Yo creo que traía algún dolor, alguna molestia contra alguien. Pudiera ser aquello que vivió cuando los dejan Monterrey. Fuera. Lo de Monterrey, algo. Veo algo que no me gusta, prefiero no ser partícipe de eso y decir, mira, yo los dejo, les deseo lo mejor, mucha suerte y los apoyo en todo lo que tenga que apoyarles, pero no quiero estar ahí. Simplemente es respetarme y no buscarle todo el lado malo o decir que soy un traidor a mi país, porque no tiene nada que ver. Esa es una de las razones más sonadas del porqué el abandono de Vela a la selección durante tanto tiempo. Que en México hay muy buenos jugadores y no van a necesitarme, ellos van a estar en el Mundial y yo estoy ahí apoyándolos. Pero el mismo Carlos Vela quiso acabar con las polémicas que había en todos los medios mexicanos respecto a su rechazo al Tri, y escribió una carta para aclarar todos los hechos, en la que afirmaba que no estaba preparado y no estaba al 100% mentalmente como para representar a México en este mundial. Y Carlos Vela soltaría unos cuantos golpes más al Tri al declarar en una entrevista: en México tienen una imagen de mí que no es real, han creado a una persona que no soy. La gente en México que no me conoce se cree que soy lo peor, la gente que me conoce sabe que no es verdad. Soy totalmente diferente a esa imagen. Después de todo lo malo que me ha pasado, no puedo abrirme, no puedo ser yo realmente. El Tri dio uno de sus mejores mundiales en aquella edición, haciéndole frente a Brasil de manera espectacular, y lamentablemente quedó fuera en los octavos, ante Países Bajos tras el famoso no era penal. Tras Brasil 2014, Carlos Salcido anunciaba su retiro como futbolista de la selección mexicana. Hoy anuncio mi retiro total de selección. Dejo de ser un jugador elegible para el técnico en turno. Y tras las declaraciones de Salcido, Carlitos Vela no tardó en dar nuevamente de qué hablar respecto a la selección nacional. Buenas tardes, oye, pues confírmanos esta noticia, ya tuviste contacto con él y Carlos Vela sí va al tricolor esta vez. Ya tuve contacto con toda la gente que está en Europa, porque siempre lo hago, y los 10 van a estar allá, más los 12 que convoquemos el martes. Y solo 2 meses después de las declaraciones de Carlos Salcido, los rumores de que él había sido el culpable de la ausencia del de Cancún en la selección se confirmaban, y se hacía oficial que Vela vestiría nuevamente la camiseta tricolor. Ya se le veía entrenar en la concentración mexicana, y llenaba de ilusión a todo el país. Los medios nuevamente no paraban de hablar del bombardero. Estaban ansiosos por ver jugar al delantero con el Tri, y se disputaría un partido amistoso contra la misma Holanda que había echado a México del Mundial. En este amistoso, Vela se encargaría de cobrar venganza en favor de la selección mexicana. Era imposible no darse cuenta de la falta que hacía este jugador en México, pero como si de una broma de mal gusto se tratase, a la par que se daba el regreso de Vela al tricolor, también comenzaba un bajón en su rendimiento en la Real Sociedad, ya que las lesiones comenzaban a mermarle el rendimiento. Simplemente, en la temporada 2014-2015, anotó 10 goles y 4 asistencias en Real Sociedad, 12 goles menos que la temporada anterior, aunque en cada gol anotado no paraba de demostrar que era alguien que desbordaba calidad y talento. Vela ya tenía una madurez y una carrera mucho más estables, y se esperaban grandes cosas del bombardero en la selección, pues se acercaban las clasificatorias a Rusia 2018, la Copa Oro de 2015 y la Copa Confederaciones de 2017. En la Copa Oro 2015, México demostró todo el certamen que tenía una generación inigualable para cualquiera, y ahora con Carlos Vela de vuelta, se esperaban cambios en rendimiento de los aztecas, pero el desempeño de Carlitos en el Tri era un reflejo de su juego en San Sebastián. En esta Copa Vela marcó 2 goles y una asistencia donde México se impuso a Jamaica en la final del torneo para generar 3-1 y levantar nuevamente una copa que muchos ya decían que le quedaba chica al conjunto tricolor. Pero la actuación de Vela y unos cuantos más comenzaba a ser cuestionada de cualquier forma. Esta es una final que se gana jugando sin Vela, sin Giovanni, sin 5 titulares y sin Héctor Herrera. 3 pilares que se consideran de esa selección que juegan al fútbol europeo, y me parece... Su rendimiento estaba dando un bajón muy cuestionable, y es que había pasado de ser nominado a mejor jugador de la liga a solo anotar 5 goles y 4 asistencias con la Real Sociedad. Además, la polémica no lo dejaba en paz, y los rumores de que estaba pensando dejar España comenzaban a sonar. Llegaba la temporada 2016-2017, donde Carlos recuperó medianamente su nivel en San Sebastián, llegando a los 10 goles y haciendo una asistencia durante esa temporada en el conjunto español. A la par, se anunciaría el nuevo técnico de la selección mexicana, que sería el encargado de llevar un proceso que buscaba la gloria en Rusia 2018. Bueno, primero que todo,
Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a la Federación Mexicana de Fútbol por darnos esta gran oportunidad. Vela sería parte de un proceso con una generación dorada. Jugadores como Giovanni Dos Santos, Héctor Herrera, Guardado, Chicharito, Héctor Moreno e Irving Lozano formaban equipo con el Bombardero. Era una selección que prometía mucho. Y en la Copa Confederaciones de 2017, México desempeñó un papel en un grupo complicado. Empataron contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, donde Vela le dio una asistencia al Chicharito, que puso el primero del encuentro. Pero en los demás partidos, Vela no apareció, y compañeros como Raúl Jiménez e Irving Lozano fueron los que destacaron en aquel certamen, pero Vela se quedaba atrás. Faltaba un año para el Mundial de Rusia 2018 y Carlos simplemente ya no estaba rindiendo, y terminando la temporada 2016-2017 con la Real Sociedad se hizo oficial su salida. Ya es el último partido, los últimos días con la Real, pero yo creo que en el momento sí que será emocionante, será todos los recuerdos en un partido, es como que muy bonito, pero a la vez complicado, porque siempre decir adiós, un final de algo es algo que te deja marcado y que va a ser especial. Carlos jugaría su último partido con la Real Sociedad antes de partir a la MLS. Bueno, yo creo que ha superado también las expectativas. Creo que ni por muy soñado que hubiera sido el final, hubiera pensado que hubiera sido así. Muchos sentimientos sí que tengo. Creo que al final son muchos años, muchas experiencias, muchos momentos buenos, malos, regulares. Creo que el fútbol es lo que te deja. Siempre he dicho que tampoco es mi gran pasión, pero agradezco que gracias al fútbol pueda tener estos momentos y poder conocer tantas gentes y personas como me ha dado la fortuna de tener aquí, y es lo que más me llevo. Lo que la gente se queda del Carlos Vela como persona más que el jugador. Así, Carlos Vela cerraba su etapa en el fútbol de la máxima categoría con 73 goles en 250 partidos jugando con la Real Sociedad. Se iba lleno de aplausos, ovaciones y respeto para comenzar una nueva etapa en la MLS con un equipo recién fundado, el LAFC. Carlos Vela es el nuevo fichaje estrella de la MLS. A partir de marzo 2018, el LA Football Club ya cuenta con goleador. Esas ganas de querer demostrar, de hacer algo importante en un club que todavía no tiene una historia, creo que hace atractivo el que quiera estar aquí, poder ser y decir, fui yo el que consiguió todo esto. El que se construya un equipo conmigo como primera piedra, se puede decir, y la responsabilidad que conlleva, porque tengo que dar algo más que el resto, poder llevar y poder decir, yo hice esa historia de este equipo, yo llevé a este equipo a ser importante, a ser uno de los mejores, y ojalá yo pueda ser uno de los mejores jugadores de la liga también. Sin duda, llegaba a una liga de mucho menor talla que la española, y aunque muchos cuestionaron su decisión y dijeron que había arruinado su carrera, él no estaba tan de acuerdo con esos comentarios. The people say to me like, hey, you don't have a successful career because you can play in a better team. I say, no, I play in the team I want to play. And I play in the place I did my life, I met my wife, I have my baby, so... Y llegó a demostrar en Los Ángeles FC que se podía llevar de calle a cualquiera que jugara en esa liga. Y su primera temporada en la MLS marcó 14 goles y 11 asistencias, vistiendo la camiseta del nuevo club de esta competencia. Pero la pregunta era si podría rendir en la selección mexicana en el Mundial de Rusia 2018 a la vuelta de la esquina. Hernández contra Boateng, la dejan para Lozano, está el primero, Lozano engancha a Lozano, el primero, Lozano, gol. México arrancaba el Mundial con el pie derecho venciendo de manera sorprendente a Alemania, y era la oportunidad que tanto tiempo había estado buscando la selección azteca para pasar más allá de octavos de final de la competencia, para aspirar a dar uno de los mejores mundiales de la historia de México. Vela ayudó en la victoria ante Corea del Sur, anotando el primero del partido con un penalti. Sin embargo, México desapareció totalmente en el partido contra Suecia, que era clave para ser primeros del grupo. La derrota de 3 tantos ante los suecos colocó a México en octavos para medirse ante la selección brasileña de Neymar, que destrozó a los aztecas con un 2-0
2-0 que tumbaría de una vez por todas el proyecto dorado de la selección mexicana, que arrancó desde 2005 con un Carlos Vela deslumbrante y ahora terminaba con una actuación discreta del bombardero. Veníamos con una mentalidad muy positiva, creíamos que podíamos romper nuestras propias barreras, pero no pudo ser. Creo que al final Brasil tuvo la fortuna de esos dos tiros, mal tiros, y que les toca el rechace y aprovecharon las oportunidades. Yo creo que tampoco fue una victoria fácil para ellos, pero pues nos volvemos a quedar en la misma posición y en el mismo lugar. Pero Carlos siempre se ha caracterizado por mirar hacia adelante. Después de Rusia 2018, Vela dejó nuevamente a la selección para enfocarse en el final de su carrera, pero aún tenía mucho que demostrar, y en su segunda temporada con LAFC marcó 35 goles y 11 asistencias con el equipo angelino, rompiendo todos los récords de goleo en la historia de la MLS, ganando el MVP de la temporada y la bota de oro de la liga. Sin embargo, LAFC de la mano de Vela no pudieron ganar la MLS, pero tras esta grandísima temporada en la liga estadounidense, el delantero mexicano comenzó a sufrir una racha de lesiones que lo apartaron de los terrenos de juego, y fue hasta 2020 que LAFC estaba para lograr grandes cosas liderados por Carlitos Vela, pues en la Liga de Campeones de la CONCACAF, Carlos anotó 5 goles durante el certamen. Vela fue la pesadilla de Cruz Azul y América para comandar a su equipo hasta la final ante Tigres, donde tristemente no pudo levantar aquel título, pero su misión con el conjunto angelino aún no terminaba, y en su cuarta temporada vistiendo el negro y las estrellas de LAFC, anotó 12 goles y 12 asistencias, y es que con un Gareth Bale jugando a su lado, este equipo era imparable, y se convirtieron en campeones de la Supporters Shield al terminar líderes de su conferencia para meterse en los playoffs de la MLS. Una vez más, Carlos daría todo por su equipo, y llegaban por fin a la final. 4 años les había costado levantar un proyecto ganador, y Vela había sido la clave de todo. Disputarían el partido más importante de la historia del club ante el Philadelphia Union, considerado el partido más épico en toda la historia de la MLS, y Carlitos dio un recital al hacer una asistencia en el segundo gol. Y aunque Philadelphia le dio la vuelta al marcador y todo se fue a tiempos extra, Gareth Bale puso el gol que mandaría todo a definirse en tanda de penaltis. Y en una serie cardíaca, finalmente el LAFC se llevó el título, y Carlos Vela levantó el trofeo con el que haría historia con un equipo recién fundado en la MLS. Veo que está cerca al final de mi carrera, eso es innegable. No sé si, no te puedo decir si 1 o 2 años más. Ya no es cuestión de a largo plazo, ahora estamos a... Cada año es juego, no juego, en dónde, cómo, y así paso vamos hasta... Sí, eso es, ya es... Los pasitos son muy cortos porque ya queda muy poco camino y hay que tomarlo con calma, y sobre todo creo que he tomado muy buenas decisiones durante mi carrera a nivel personal y no quiero terminar haciéndolo mal, quiero terminar en el momento que debo terminar. Así, amigos míos, Carlos Vela cumplía lo prometido. Muchos podrían decir que Carlos Vela no tuvo una carrera exitosa, que no ha logrado nada en su vida como futbolista, pero a pesar de todo eso, podemos decir que ha sido uno de los mejores jugadores mexicanos de los últimos años gracias a su calidad, su técnica e inteligencia para practicar este deporte, que a pesar de no ser el deporte que más le apasiona, siempre intentó dar lo mejor de sí en cada etapa de su carrera. Es el jugador mexicano que ha jugado a su manera, que ha respetado su forma de pensar y siempre hizo lo que quiso, sin importar las críticas, las mentiras y las acusaciones a su persona. Y aunque parece ser que nunca más lo veremos pisar un terreno de juego, podemos estar felices de haber visto jugar al último verdadero crack del fútbol mexicano.